Hola amigos, en este vídeo vamos a explorar qué es lo que significa que las funciones en JavaScript son objetos de primera clase. Pues bien, en prácticamente cualquier lenguaje de programación existe el concepto de función. En JavaScript, por supuesto, también. Y el concepto en el que prácticamente todos los lenguajes coinciden acerca de la función, pues que es un elemento de programación que transforma un valor en otro y se suele declarar pues con alguna palabra clave. Por ejemplo, en el caso de JavaScript es function, el nombre de la función. Por ejemplo, una función lleva un argumento o más argumentos y un cuerpo de la función, y ese cuerpo de la función pues al final suele devolver algún valor, como eso. Listo, ahí tenemos una función definida. Además, una función pura en el sentido de que no hace ningún efecto colateral. Es decir, que la salida únicamente depende del argumento. Pero en JavaScript el concepto de función va bastante más lejos y son muchos los detalles y conceptos que hemos de conocer si queremos hacer un uso de JavaScript avanzado, si queremos dominar el lenguaje. Y el primer concepto es el que vamos a explicar en este vídeo, que las funciones son objetos de primera clase. ¿Qué significa esto? Pues podríamos reducirlo simplemente a decir que las funciones son objetos y que se tratan como tales. Entonces vamos a comenzar por recordar qué es un objeto en JavaScript. Bueno, por una parte en JavaScript tenemos una serie de tipos básicos, como por ejemplo el número, ¿no? Un entero, un float. Tenemos las cadenas. Tenemos los arrays. Y finalmente tenemos los objetos. Esto de aquí sería un objeto reducido a su mínima expresión. Lo normal es que un objeto tenga algunos atributos, como estos, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer con un objeto? Pues lo más inmediato es asociarlo a una variable. Por ejemplo, podría hacer algo como esto. La variable persona apunta o hace referencia a ese objeto de ahí, ¿vale? También podemos hacer que un objeto forme parte de un array. Puedo definir un array, por ejemplo, personas, y añadir elementos como este. Y para referirnos al objeto que acabo de crear en el índice 0, pues nada, a través de su índice podemos alcanzarlo, podemos invocarlos. Y por último, un objeto puede ser el atributo de otro objeto. Por ejemplo, defino ese objeto vacío y puedo asociarle un atributo persona 1, por ejemplo. Y aquí, pues, puedo asociarle otro atributo, persona 2, y así consecutivamente. De manera que podemos hacer con los objetos una estructura de árbol si queremos. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer con los objetos? Pues, por ejemplo, pasarlos como argumentos de una función. Declaro una función trivial como esta, por ejemplo, una función que le paso un argumento x y me devuelve como resultado el propio argumento que le he pasado, ¿vale? Pues puedo utilizar un objeto, ese objeto, por ejemplo, ese objeto vacío, como argumento de una función. O el objeto persona como argumento de una función. Bien. Y otra cosa que puedo hacer es devolver un objeto como resultado de una función, ¿no? Por ejemplo, esta función
devuelve un objeto vacío. Y por último, lo que podemos hacer con un objeto es añadirle más atributos. Si yo tengo, por ejemplo, el objeto persona que creé antes, puedo añadirle en cualquier momento un nuevo atributo, como por ejemplo, podemos hacer algo más interesante, y es que una función se pueda pasar como argumento de otra función. Por ejemplo, defino una función, function, mi función, un argumento que va a ser una función y que devuelva pues el valor de esa función para el argumento 5. Por ejemplo, puedo invocar esa función y pasarle como argumento una función que lleve un argumento X y que devuelva, pues no sé, por ejemplo, X más 1. Ya lo tenemos. Hemos pasado como argumento de una función otra función y hemos ejecutado la función dentro de la función. Eso que acabamos de hacer es lo que se viene llamando un callback, es decir, una función que se ejecuta dentro del cuerpo de otra función. Y también podemos hacer que una función devuelva como resultado otra función. Por ejemplo, voy a volver a declarar la función mi función y en este caso pues voy a devolver esta función de aquí, perdón, return x más 1. ¿Vale? Ahora mi función, si la llamo, me devuelve una función que puedo invocarla con algún argumento. Y por último, y esto sí que es una cosa que demuestra absolutamente que una función es un objeto, puedo añadirle atributos a la función. Por ejemplo, a la función mi función puedo añadirle un atributo que le llame descripción y que sea una cadena que diga, por ejemplo, esta función no hace nada. ¿Vale? Pues aquí tenemos que mi función tiene una serie de atributos que lo podemos ver ahí. Ahora más adelante veremos para qué se puede utilizar cada uno de estos atributos, pero uno de los atributos que tiene es el que acabo de asignarle, ese atributo. Y esas son todas las operaciones que podemos realizar con un objeto en JavaScript. Pues ya que sabemos lo que podemos hacer con un objeto en JavaScript, sabemos lo que podemos hacer como una función, puesto que estas no son más que objetos. Repasemos lo que hemos hecho con los objetos, con las funciones. Podemos declararlas como literales, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, así. Podemos asignarla a una variable, por ejemplo, var foo igual a mi función. Podemos también declararlas como funciones anónimas, es decir, sin nombre, con esta sintaxis. Vamos a devolver algo aquí, por cambiar un poco. Esa variable está apuntando a un objeto, función, y podemos utilizar la variable como una función. Podemos hacer que las funciones sean elementos de un array. Defino un array y ahí podemos pues añadirle todas las funciones que queramos. Por ejemplo, esta de aquí, function, o la función fa, o la función foo, o la función mi función. Y acabamos de hacer un array de funciones. Podemos acceder a ellas mediante su índice, ¿no? Por ejemplo, pues esa, o función de 0, podemos invocarla de esta manera. Bien, ¿qué más podemos hacer también? Podemos hacer que las funciones sean atributos de un objeto. Por ejemplo, el objeto O, y a ese objeto pues le podemos
agregar un atributo y ese atributo puede ser una función. Y accedemos a ella pues de la misma manera como atributo de un objeto. Y esto es lo que significa que las funciones en JavaScript son objetos de primera clase, que pueden tratarse como cualquier otro objeto, puesto que son objetos. Y esto en realidad tiene una gran importancia a la hora de programar en JavaScript. Una de las cosas que más se utilizan en JavaScript precisamente son los callbacks. Por ejemplo, cuando se está definiendo un manejador de eventos, uno de los argumentos del manejador de eventos es precisamente la función que queremos que se ejecute cuando el evento ocurre. O cuando utilizamos la función setTimeout. Una de las cosas que hacemos es registrar un temporizador para que se ejecute una función. Por ejemplo, esta de aquí. En un segundo, pues aparecerá la alerta. Ahí está. Y hemos utilizado como argumento de la función setTimeout otra función, la que queremos que se ejecute. Precisamente los callbacks son un tema recurrente en la programación de JavaScript y son posibles gracias a que las funciones pueden pasarse como argumento de otras funciones. Y se puede hacer así porque son objetos. En conclusión, podemos decir que una función en JavaScript es un objeto que tiene la propiedad de ser invocable.